TikToker Ru Abogado fue detenido este viernes 16 de mayo por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México luego de querer ayudar a una foránea de Michoacán. Por medio de Instagram, el creador de contenido acusó que unos policías lo golpearon. Me dijeron que me iban a desaparecer, gritó desesperado un joven frente a su celular, con el rostro bañado en luces rojas y una voz temblorosa atravesando la madrugada capitalina. La imagen se sacudía, los gritos aumentaban, y en cuestión de segundos, México entero estaba conectado. Era la detención de Ru Abogado, uno de los influencers más polémicos de TikTok, capturada en vivo. Sí, en vivo. En menos de 10 minutos, el video ya reventaba las redes sociales. Twitter, Instagram, TikTok, todos compartiendo la misma escena. Un activista digital, con más de 500,000 de seguidores, conocido por grabar detenciones policiales y denunciar supuestos abusos de autoridad, ahora era él quien caía bajo la bota del sistema. La transmisión se cortó justo cuando una voz gritaba, «Baja el celular». La audiencia no solo reaccionó, estalló. Mientras unos hablaban de montaje, otros veían una prueba irrefutable del abuso policial. La polarización fue inmediata. Ru Abogado, el símbolo de la resistencia ciudadana frente al uniforme, se convirtió en tendencia global. Y mientras las redes ardían, Omar García Harfuch rompía el silencio, y sus palabras sobre el actuar de los policías iban a desatar una tormenta aún mayor. Pero, ¿cómo pasó Ru de denunciante a detenido en tiempo real? ¿Y qué verdades incómodas se esconden detrás de su grito desesperado? Por primera vez, Ru Abogado no sostenía el celular para grabar a otros, lo sostenía temblando, con su propio rostro en primer plano y su voz al borde del colapso. Era él quien estaba siendo detenido. Era él quien ahora gritaba pidiendo ayuda. Todo ocurrió en cuestión de segundos, en una esquina de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde policías de la SSC realizaban una inspección a un vehículo con actitud sospechosa. Ru, que pasaba por la zona, decidió intervenir, como lo ha hecho decenas de veces. Pero esta vez, la cámara apuntó hacia él, y no lo soltó. Según el parte oficial, se negó a retirarse, alteró el orden y entorpeció una inspección de rutina. Según él, fue víctima de abuso, empujones y amenazas de desaparición. Lo cierto es que el país vio en tiempo real el colapso de una figura mediática que había construido su nombre desafiando el sistema. El impacto político fue inmediato. Grupos defensores de derechos humanos pidieron explicaciones. El propio Harfuch, en conferencia de prensa, justificó la actuación de sus agentes, pero lanzó una frase que encendió la polémica. No se puede permitir que cualquiera obstruya el trabajo de la autoridad. ¿Estamos ante una necesaria defensa del orden público? ¿O frente a una peligrosa criminalización del activismo ciudadano? En México, donde grabar a un policía puede significar proteger una vida o arruinarla para siempre, ¿quién controla el poder de la cámara y quién el del uniforme? El celular temblaba, pero la imagen era clara. Ru Abogado, rostro desencajado, gritando que lo estaban golpeando, que le quitaron el teléfono, que nadie le había leído sus derechos. La escena no era una ficción ni una denuncia editada, era una transmisión en vivo, vista por más de 200,000 personas en tiempo real y reproducida millones de veces en las siguientes horas. Ru acusó a los elementos de la policía capitalina de haberlo agredido físicamente, de haberle robado sus pertenencias y de no haber seguido el debido proceso. En sus propias palabras, «Me quitaron todo y ni siquiera me dijeron por qué me arrestaban». La reacción fue inmediata. Twitter se encendió como pólvora en terreno seco. El hashtag Justicia para Ru escaló al primer lugar en tendencias nacionales. Figuras públicas, abogados, activistas y ciudadanos comunes comenzaron a exigir explicaciones. Pero más allá de la viralidad, el caso abrió un viejo debate. ¿Hasta qué punto un ciudadano puede documentar y fiscalizar la actuación de la policía? ¿Y hasta qué punto la autoridad puede usar su fuerza para detener esa vigilancia ciudadana? En un país con heridas abiertas por casos como Ayotzinapa, Tlatlaya
o la represión en San Fernando, las imágenes de un joven detenido sin explicación clara evocan una memoria colectiva de impunidad y abuso. Aunque las autoridades aseguren que fue una detención justificada, la percepción ciudadana se ha vuelto campo de batalla. Porque en México, donde la desconfianza hacia las instituciones es más fuerte que cualquier protocolo, basta un video, un grito desesperado, una señal interrumpida, para que una nación entera vuelva a preguntarse, ¿quién protege al que graba cuando el que detiene es también el que juzga? Lo que vino después fue una tormenta. Influencers, periodistas independientes y activistas por los derechos humanos salieron en defensa de Ru Abogado. Algunos lo llamaron valiente, otros, símbolo de una juventud que ya no teme a las patrullas. Las redes sociales se convirtieron en una plaza pública. Unos exigían justicia, otros pedían respeto a la autoridad. Entre apoyos, insultos y teorías cruzadas, el país digital se partió en dos. Pero mientras la polémica seguía encendida, el desenlace jurídico fue rápido y seco. Tanto Ru como su padre, quien llegó al lugar y también fue detenido, recibieron como sanción 20 horas de trabajo comunitario, sin juicio, sin mayor trámite. Para muchos, fue una salida negociada. Para otros, una confirmación de que los poderosos del Internet sí pueden doblar el brazo del sistema. Lo cierto es que la imagen de Ru Abogado, con chaleco sucio y recogiendo basura en una banqueta del Estado, se volvió símbolo, no de derrota, sino de resistencia. El rostro golpeado, la voz cortada, la sentencia mínima, fueron interpretados como una represalia política camuflada. Y mientras las instituciones repiten que la ley se aplicó conforme al reglamento, cientos de miles de ciudadanos ven algo más profundo, una advertencia silenciosa a quienes se atreven a incomodar el poder con un teléfono en la mano. ¿Será que en México el castigo no depende del delito, sino de a quién desafíes y cuántas personas te estén mirando? Para unos, Ru Abogado es el abogado de la calle, un defensor espontáneo del pueblo llano frente al abuso del uniforme. Para otros, es un provocador profesional, un agitador que explota la indignación digital para construir fama personal. La publicación del video completo, sin cortes, encendió aún más el debate. En las imágenes se escucha a Ru insultar, desafiar e incluso humillar verbalmente a los agentes que realizaban la inspección. La escena dejó a muchos sin palabras. ¿Era esto defensa ciudadana? ¿O teatro de confrontación? ¿Era valentía o irresponsabilidad? Lo cierto es que la figura de Ru se volvió espejo de la crisis moral del país. Mientras unos lo elevan a héroe, otros lo acusan de desacreditar la causa misma que dice defender. La división no es nueva, pero ahora tiene rostro, gritos y transmisión en vivo. Y en medio de esta polarización, la pregunta sigue abierta. ¿Puede un solo celular, en manos de alguien con carisma y rabia, desestabilizar la autoridad legítima, o simplemente desnudar su fragilidad? Horas después del escándalo viral, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emitió un comunicado contundente. En él, se detalla que Ru Abogado no fue víctima de abuso, sino que, según la institución, obstruyó una revisión legal en curso, provocó a los oficiales e incitó a otros ciudadanos a interferir en una operación legítima. El informe oficial sostiene que los policías actuaron conforme al protocolo, e incluso se subraya que se trató de un uso moderado de la fuerza ante una actitud hostil y desafiante. Nada de agresión gratuita, nada de desaparición. Solo una intervención controlada ante lo que calificaron como una alteración del orden público en vía pública. La respuesta policial fue clara. Ru no fue golpeado, sino reducido. No fue robado, sino asegurado. Y no fue silenciado, sino sancionado como cualquier otro ciudadano que incumple la ley. Pero esa versión no apagó el fuego. Al contrario, lo avivó. Porque mientras el gobierno capitalino busca enviar un mensaje de autoridad firme, muchos ciudadanos ven una institucionalidad cerrada,
poco dispuesta a cuestionarse hasta qué punto una versión oficial es suficiente cuando millones vieron otra historia en vivo. ¿Y quién define qué es legal y qué es legítimo en un país donde la desconfianza es la ley no escrita más poderosa? A medida que el escándalo ganaba fuerza en redes, las autoridades respondieron con datos fríos y documentos oficiales. El informe médico, elaborado tras la detención, indicaba ausencia de lesiones visibles o signos de violencia física. Ni un moretón, ni una fractura, ni rastro de agresión, según el parte clínico. Además, no existía denuncia formal por desaparición forzada ni por robo de pertenencias, como se insinuó en la transmisión viral. El propio expediente policial reiteró que Ru Abogado fue detenido por obstrucción y alteración del orden público, no por ejercer su derecho a grabar, y aquí se introdujo la frase que encendió el debate jurídico. Grabar no es lo mismo que interferir. Para la SSC, el uso del celular como herramienta de vigilancia ciudadana es válido, siempre que no se cruce la línea entre observador y provocador. Pero, ¿quién traza esa línea? ¿Un juez? ¿Un mando policial? ¿O las redes sociales? El desmontaje técnico de las acusaciones calmó algunos ánimos, pero dejó una duda latente. Cuando el poder tiene el control de los informes, ¿qué tan confiables son los dictámenes? ¿Y qué pasa cuando la verdad jurídica no coincide con la verdad emocional que vio medio país en su pantalla? En un México donde cada celular se convierte en testigo, ¿quién valida la justicia, el expediente o la conciencia colectiva? Todo comenzó con un clip de menos de 30 segundos. En él, se ve a Ru Abogado con el rostro desencajado, gritando: "Me dijeron que me iban a desaparecer", y apuntando su celular a unos policías bajo luces rojas parpadeantes. Ese fragmento, cargado de tensión, se viralizó con fuerza. Para muchos, era prueba suficiente de abuso y amenaza. Pero horas después, llegó el video completo, y con él, la narrativa se fracturó. En la grabación íntegra, se observa a Ru acercándose a los oficiales con tono elevado, exigiendo respuestas, interrumpiendo la inspección y alentando a otros ciudadanos a intervenir. Incluso, en varios momentos, alza la voz de forma intimidante. Contesta: "Estás en vivo", mientras empuja el celular a centímetros del rostro de los uniformados. La escena deja de ser unilateral. La supuesta víctima aparece, para algunos, como provocador. Así nació una guerra de videos. Cada lado editó, recortó, explicó. Uno mostraba el momento de la detención, otro, el contexto previo. Uno hablaba de represión, otro, de obstrucción. Y en medio de todo, millones de espectadores sacaban sus propias conclusiones. La calle se volvió tribunal. Las redes, campo de batalla. El resultado fue inmediato. Una sociedad partida en dos. Unos defendían el derecho ciudadano a grabar. Otros exigían respeto a la autoridad. En esta pugna, la verdad objetiva se volvió secundaria. Lo que reinó fue la percepción, alimentada por la velocidad y la fragmentación del contenido. Y así, en cuestión de horas, la confianza pública quedó dividida. No solo sobre este caso, sino sobre todo el aparato de justicia. Porque si cada verdad tiene su propio video, ¿quién puede reclamar la realidad como propia? Estamos entrando en una era donde la justicia ya no se dicta en tribunales, sino en la edición de un clip de 30 segundos. El caso de Ru Abogado dejó de ser una simple detención para convertirse en un espejo del México actual. Porque, más allá de quien tuvo la razón, lo que realmente quedó sobre la mesa fue una pregunta incómoda y urgente. ¿Dónde está la línea entre documentar y entorpecer? En una época donde cualquier ciudadano con un celular puede transmitir en vivo desde la banqueta hasta el Palacio Nacional, el poder de registrar también conlleva responsabilidad, y el actuar de las autoridades, por su parte, debe resistir la exposición pública sin perder legitimidad. El debate dejó de centrarse en si Ru gritó demasiado
o si los policías aplicaron fuerza indebida. La verdadera discusión está en el fondo. ¿Puede el ciudadano vigilar al Estado sin convertirse automáticamente en un enemigo? ¿Y puede el Estado hacer valer la ley sin ser visto como represor? Juristas, académicos y organismos internacionales ya alertan. México está entrando a un terreno pantanoso donde la justicia no solo se imparte en tribunales, sino también se disputa en tiempo real, entre clips, likes y transmisiones virales. La falta de protocolos claros sobre el papel del ciudadano documentador y la reacción proporcional de la autoridad abre un vacío legal y un campo fértil para la confrontación, porque cuando no hay claridad, reina la interpretación. Y cuando la interpretación se politiza, lo que se pone en juego no es solo la paz pública, sino la misma credibilidad del Estado. En un país donde grabar puede salvar una vida o costarla, ¿quién decide cuándo el lente protege y cuándo interfiere? ¿Y estamos preparados, como sociedad, para enfrentar esa conversación sin caer en bandos, etiquetas o linchamientos digitales? El silencio institucional terminó cuando el propio secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, salió ante los medios y fijó postura. Su declaración no dejó espacio para ambigüedades. Los policías no están para ser agredidos con cámaras, ni usados como espectáculo viral. Con tono firme, el funcionario defendió el actuar de sus elementos durante la detención de Rú Abogado, pero también anunció una revisión interna de protocolos. Aseguró que se reforzarán los códigos éticos del cuerpo policial, especialmente en situaciones donde hay presencia de cámaras, redes sociales o transmisiones en vivo. Actuar con profesionalismo ante una provocación no es una opción, es una obligación, sentenció. Pero Harfuch fue más allá. Advirtió que el uso del celular como arma política o instrumento de provocación deliberada representa un nuevo tipo de amenaza para el orden público. Según sus palabras, no podemos permitir que el lente se use para intimidar, provocar o desacreditar sin fundamentos a los cuerpos de seguridad. La frase, aunque dirigida a una minoría, generó un eco nacional. Organizaciones de derechos humanos acusaron el riesgo de abrir la puerta a la criminalización del activismo digital. Mientras tanto, sectores conservadores aplaudieron el mensaje, exigiendo límites claros para los llamados influencers de confrontación. En paralelo, la clase política no tardó en reaccionar. Diputados de oposición pidieron comparecencias. Gobiernos locales observaron con atención. El caso Rú Abogado dejó de ser un escándalo de redes para convertirse en asunto de Estado. Lo que parecía una confrontación callejera escaló a debate parlamentario, a reflexión constitucional y a una posible reforma sobre el uso público de la imagen de funcionarios. Y en medio de este vendaval, una verdad se impone. La relación entre el ciudadano y el Estado ha cambiado. Hoy todo se graba, todo se comparte, todo se juzga al instante, y cada palabra, cada gesto, puede reconfigurar el equilibrio institucional. ¿Estamos frente a un nuevo modelo de vigilancia civil? ¿O simplemente asistimos al nacimiento de una nueva forma de censura disfrazada de orden? ¿Quién saldrá fortalecido de este conflicto? ¿La verdad, la ley o el algoritmo? Ante la tormenta mediática desatada por el caso Rú Abogado, el secretario Omar García Harfuch no solo defendió a su corporación, también presentó una nueva estrategia de adaptación digital para las fuerzas de seguridad de la Ciudad de México. El plan, anunciado en rueda de prensa, contempla módulos de capacitación obligatoria para todos los agentes operativos, enfocados en manejo de situaciones con presencia de cámaras, influencers y transmisiones en vivo. Porque, como lo admitió el propio Harfuch, grabar ya no es una excepción. Es la norma. No podemos actuar como si estuviéramos solos en la calle. Los nuevos protocolos buscan reducir la confrontación, reforzar el lenguaje corporal y verbal, y sobre todo, preparar a los policías para responder ante escenarios de provocación sin perder el control ni ceder a la presión digital.
Será la primera vez en México que una dependencia de seguridad incorpora abiertamente el fenómeno live streaming como parte de su estrategia de orden público. La apuesta es clara: convertir la vigilancia ciudadana en un factor de transparencia, no de amenaza. Pero el desafío es complejo. En un entorno donde cada agente puede terminar viralizado en cuestión de segundos, el más mínimo error, palabra o gesto puede destruir carreras, instituciones o alimentar narrativas ajenas a la verdad. A nivel social, la medida representa un paso hacia la profesionalización del vínculo entre ciudadanía y autoridad, pero también obliga a una reflexión más profunda. ¿Quién educa al ciudadano sobre sus propios límites frente a la ley? Porque en esta nueva era, donde cada esquina puede ser un estudio de grabación y cada celular un tribunal de opinión pública, la pregunta no es si se debe grabar, sino cómo convivir con la cámara encendida sin perder el Estado de Derecho. ¿Podrá esta generación de policías adaptarse al escrutinio constante sin romper el equilibrio entre autoridad y respeto? ¿Y la ciudadanía estará lista para ejercer su vigilancia con responsabilidad y sin espectáculo? Lo ocurrido con Ru Abogado no solo evidenció una detención polémica, marcó, quizás sin retorno, el inicio de un nuevo conflicto estructural en México: la guerra simbólica y práctica entre el poder de la autoridad y el poder de la influencia. De un lado, el uniforme, el reglamento, el operativo legal. Del otro, el teléfono inteligente, los seguidores, la capacidad de narrar en tiempo real una versión alternativa de los hechos. Ya no se trata solo de instituciones contra ciudadanos. Se trata de dos modelos de legitimidad que chocan de frente: el institucional y el digital. Ru, con 500,000 de seguidores, se convirtió en ícono para miles que ya no confían en el sistema. Para muchos, es la voz de los que no tienen voz, el reflejo de una juventud que graba porque ya no cree en las denuncias formales. Pero para otros, es un showman, un generador de caos que construye poder personal a costa de la estabilidad pública. ¿Quién es realmente Ru Abogado? ¿Un activista que exige rendición de cuentas? ¿O un influencer que explota el drama para crecer en vistas, donaciones y contratos? La respuesta no es única. Depende del lente con que se mire. Y ese es el verdadero dilema. La verdad se volvió fragmentada, interpretativa, emocional y profundamente polarizada. Este conflicto va más allá del caso concreto. Está revelando una transformación en las reglas del juego democrático, porque cuando la credibilidad de un policía se compara con la de un TikToker y la de un secretario con la de un en vivo, el poder institucional comienza a tambalearse. ¿Puede un Estado seguir funcionando cuando la legitimidad se mide en likes y no en leyes? ¿Y hasta qué punto la influencia digital debe tener límites si es capaz de incendiar la plaza pública en segundos? A raíz del caso Ru Abogado y su resonancia nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, emitió una nueva instrucción interna. Toda unidad policial que intervenga en un evento transmitido en vivo deberá elaborar un informe especial, con detalle del contenido grabado, análisis del comportamiento del público en redes y evaluación del impacto mediático. La medida fue presentada como parte de un proceso de modernización y profesionalización de la gestión operativa. Para sus impulsores, se trata de reconocer que el espacio digital ya es parte del campo de operaciones públicas. Ignorarlo sería seguir actuando a ciegas en un entorno hiperconectado. No se puede separar el operativo en la calle del operativo en la nube, dijo un funcionario en condición de anonimato. Sin embargo, las voces críticas no tardaron en alzarse. Activistas y defensores de derechos digitales advierten que, bajo la bandera de la profesionalización, podría estarse ocultando un intento de controlar, condicionar o incluso disuadir el ejercicio de la vigilancia ciudadana. La sospecha se extiende. ¿Quién analizará ese contenido? ¿Con qué criterios? ¿Y con qué consecuencias para quien lo publica? Lo que para unos es transparencia estratégica,
para otros es vigilancia institucional al derecho de grabar. Porque si el Estado comienza a rastrear cada transmisión crítica, ¿no estamos frente a una forma silenciosa de censura? Este dilema no es menor. Se juega en él la delgada línea entre adaptación tecnológica y control del discurso público. Y en un país donde las instituciones aún arrastran un largo historial de abusos no sancionados, cualquier medida sobre el entorno digital será, por principio, mirada con desconfianza. ¿Estamos construyendo un sistema más transparente o sembrando el terreno para una nueva forma de intimidación selectiva? ¿Hasta dónde llega el derecho del Estado a proteger su imagen sin pisar el derecho ciudadano a exponerla? Hoy, ningún agente del orden actúa solo. Cada paso, cada palabra, cada mirada puede ser capturada, transmitida, manipulada y juzgada por millones. En tiempos de live, la ley no solo se aplica en la calle, también se ejecuta en los servidores de TikTok, en los algoritmos de Twitter, en la edición de un video que en segundos puede destruir reputaciones o encender una nación. El caso de Ru Abogado ha dejado de ser un incidente local. Se ha convertido en un espejo de país. Un país donde el uniforme ya no basta para imponer respeto y donde un celular puede derrumbar años de institucionalidad en un solo clic. Porque lo que está en juego no es Ru. Es el equilibrio de poder en la era digital. Es el dilema profundo que todos, como sociedad, debemos enfrentar. ¿Dónde reside la autoridad real? ¿En una placa oficial o en una audiencia viral? ¿Quién tiene la última palabra? ¿El juez en su estrado? ¿O el influencer desde su cuenta? Ru Abogado, con sus luces y sombras, con sus aciertos y excesos, ya es símbolo nacional de una pregunta incómoda. Nos guste o no, nos interpela a todos. Porque mientras unos visten uniforme y otros portan teléfonos, la línea entre vigilancia ciudadana y provocación institucional se vuelve más fina, más frágil, más peligrosa. Y entonces, en este México que se graba a sí mismo, minuto a minuto, la gran pregunta ya no es quién graba a quién. La verdadera pregunta es, ¿quién educa? ¿Y quién responde cuando la pantalla se convierte en justicia?